Saca esta verga de aquí, trate esta vaina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Hola buenas Christopher, noches, ¿cómo estás? profesor. Bien. Bueno, hay que quedar con la conexión porque tuve problemas de arranque y un poco con el internet acá en casa. Bueno, yo quisiera, Christopher, usted que está presente, Quita, que tiene en el WhatsApp, ¿verdad? De compactación, la puede abrir, ¿verdad? Y como tener una calculadora viendo cómo se construye una curva de compactación en el laboratorio. Yo había enviado el cálculo de la compactación, más sin embargo, pues allá hay cositas que en el laboratorio, pues es importante resaltar, que no aparecen en el video. Le sugiero que abra digamos, la planilla. Bueno, Listo, ya tengo todo en la mano. ok. Bueno, en el laboratorio, ¿verdad? No sé si usted logró ver el video que está con los muchachos de mecánica de suelos a nivel presencial. Ese no lo he visto de momento. Bueno, allí se hizo todo el procedimiento entonces, en, en la pantalla, ¿verdad? ¿Verdad? Para realizar este ensayo de laboratorio, pues se requiere un volumen aproximado de 2140. El cursor, Un momentico. Sí, ok, ahí dice 2145, 2140, altura 15 centímetros. ok, centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro que nosotros vamos a ver, se llama el ensayo que se hizo en el laboratorio. Bueno, ese es el volumen del cilindro. Ahora, si nosotros agarramos y compactamos a través de la energía de compactación que habíamos hablado con el mismo tipo de suelo, pero variando el contenido de uno entre cada uno de aproximadamente, decir que todos los ensayos que nosotros vayamos a hacer de compactación deben comenzar y otro sea del 2%. Porque cuando nosotros queremos generar una curva de compactación de humedad, porque se ha detectado que el suelo va mejorando hasta cierto punto, porque una vez que el agua comienza a disminuir. Entonces, acá se hizo un ensayo, en resumidas cuentas, de lo que yo le estoy comentando, o lo que le estoy comentando en esta planilla de compactación. Se hizo pesar el cilindro. Hay uno que pesa 6.848, 6.551 gramos, otro igual 6.551, 6.542 y luego se repite el 6.542. Ese sería el peso de los moldes. Luego nosotros vamos a compactar el material en 5 capas, ¿verdad? Cada capa más o menos del mismo espesor, ¿verdad? Ejemplo, comenzamos con el primero. Agarramos 6.000 gramos de material seco, lo humedecemos con el 2%. Si son 6.000 gramos, el 2% de 6.000 gramos son 120 cc de agua que hay que colocarle. Se mezcla el material y comenzamos a colocar la primera capa y con un martillo de compactación de 4.5 kilos y 57.5, perdón, 47.5 centímetros de altura de caída, comenzamos a generar 56 golpes por capa. Eso lo indica el Proctor modificado T180D, que se haya que hacer cada capa compactándolo con 56 golpes por capa. Una vez que he completado las 5 capas con 56 golpes cada uno, el recipiente se enrasa porque el recipiente tiene un collarín como para proteger el borde hasta donde debe quedar la marca del suelo compactado. Se retira ese borde, ¿verdad? Que está sobrante y la superficie del cilindro debe quedar rasa. Y entonces se pesa el cilindro más el suelo compactado. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, pero, o Ok. sea, es similar a la experiencia del cono de Abrams. Es decir, se echa un porcentaje dado de tierra, se golpea para darle otro porcentaje de tierra y así sucesivamente hasta enrasar la superficie del cono. Algo Del así cilindro en este parecido, caso. solo que en este caso se va a compactar. Una vez que yo hago ese mismo procedimiento, voy a generar otra misma cantidad de 6.000 gramos de suelo seco, pero ahora le voy a colocar un 2% más. Es decir, si comencé con 2, el siguiente debería ser con 4%, ¿verdad? Y hago el mismo procedimiento, coloco las 5 capas, a cada capa del mismo espesor, aproximadamente se compactan 56 golpes hasta lograr la quinta que los 56 golpes. Es por eso que aquí aparecen 5 puntos, ¿verdad? 5 puntos de peso del cilindro más suelos compactados
Y como pueden ver aquí abajo quedan los contenidos de 28, 432, 586, 8,12 y 10,05. Christopher, le invito a que en algunos momentos si estamos en línea. Sí, sí, estoy pendiente, Ok, profesor. Lo que pasa es que hay ruido de fondo y no sí, es más, se le escucha como entrecortado. Pero quiero saber que estás ahí presente. Muy bien, estoy entendiendo, algo lo así. voy a tomar en cuenta. Ok, o sigo el Ujú, cursor, sigo el cursor. sí, como tal. Entonces, el suelo compactado y tenemos el peso del cilindro, ¿verdad? Si nosotros si al peso del cilindro más el suelo compactado le resto el peso del cilindro, me va a dar el El volumen de peso la del suelo muestra. compactado. Ok, correcto. Fíjense que acá, el peso del peso del cilindro más suelo menos el peso del cilindro. Y me está resultando 3.820 gramos. Así, los subsiguientes, cada uno restando de la misma forma, me van a dar el peso del suelo compactado. Luego, si ese peso del suelo lo divido entre el volumen del cilindro, ¿verdad? Si lo divido entre el volumen del cilindro, me va a dar la densidad húmeda. Peso de la muestra dividido entre el volumen de la muestra me da la densidad. El peso de la muestra está en gramos, el volumen está en centímetros cúbicos y la densidad húmeda me la está reportando en kilogramos metros cúbicos, es decir, que estamos dividiendo 3.820 gramos entre 2.145 y multiplicado por 1.000, lo llevo o lo transformo a kilogramos metros cúbicos. ¿Me sigue? Sí. Ok. Luego, ese mismo procedimiento vale para el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quisiera que usted hiciera como rápidamente ahí con la Con planilla la planilla que que está usted en tiene, WhatsApp o al menos con el primer punto. Vamos a hacer el primer punto. voy. Déjeme buscarla. Y aquí la tengo. Ok. Son los mismos valores, pero yo lo único que quiero es que usted se ejercite con la práctica allí, con un punto, y luego el resto hay que repetirlo. Por ejemplo, peso en la muestra uno, peso del Ajá. cilindro más peso del suelo, que es 1066. 10.668. Está en Diez mil gramos. seiscientos. Ok. Pensaba que era una P o una unidad. No, eso Ok, es diez mil G. seiscientos. Ajá. Peso del cilindro, Peso seis del mil cilindro. ochocientos cuarenta y Ajá. ocho. Ajá. Cláusula, uno. Peso de la muestra más cápsula, 401. Peso de la No, no, muestra. no, pero primero el primer cálculo, que es diez mil Ah, seiscientos sesenta y ocho menos 6.848. 10.668 menos 6.848. 3.820 Ok, eso es lo que representa ahí. Ahora, ese mismo valor, divídelo por favor entre 2.145. entre 2.145. 1.780. Ajá. Eso me está dando en gramos centímetros cúbicos, pero como la planilla me pide reportarlo en kilogramos metros cúbicos, la Lo, transformación sería multiplicando por 1.000. 1.780.885. Ok. Entonces, ahí ya tenemos la densidad húmeda. Entonces, para calcular la densidad seca recuerde que la habíamos visto en la clase pasada, que es la densidad húmeda dividido entre uno más W. ¿Sí la recuerda? Creo que sí. Ok, anótela por ahí. Ok. Gamma, Densidad. gamma D, o sea, la gamma con la D ah, igual a gamma H, que es la húmeda, Ajá. traza una línea, ese sería el numerador. Ahora el denominador sería uno más el contenido de humedad. Uno más contenido de humedad. Bueno, W. W. Excelente. Ok. Ahora bien, ahora calcular el contenido de humedad en el laboratorio consiste en que de esa muestra que he compactado, una vez que la esté destruyendo para liberar o para liberar ¿cómo se llama? El cilindro,
extraigo una pequeña parte, la llevo a una cápsula que está previamente pesada, incorporo el material que estoy sacando, lo peso y eso me da el peso de la muestra húmeda más cápsula, que sería esto que está acá. Un Lo, momento. pues, Ya, estoy abriendo. Ok. ¿Qué sería? Muestra más la cápsula G. ajá, ¿No? pero dice P muestra H más cápsula G en gramos. Ok, Eso es 461. ok. Ese mismo material se lleva al horno en la cápsula y se pone a secar 24 horas o hasta peso constante, ¿verdad? Y eso se saca del horno, se deja enfriar y se vuelve a pesar. Y puede ver que el siguiente paso, o el siguiente dato, el peso de la Seca muestra seca es más cápsula y se da cuenta que pesa porque expulsó la menos, humedad. porque expulsó la humedad. Entonces, si yo resto esos dos pesos, inicial y final, la diferencia de eso me da la cantidad en gramos de agua perdida en el secado. Ok. Luego, como contenido, escriba en su cuaderno, como contenido de humedad es igual, Con. W es igual a P, a W pequeña, que es el peso del agua, Ajá. entre W grande, S, que es peso del sólido, Ujú. por 100 eso me da la humedad, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el peso del agua, W, ¿verdad? W, lo voy como a copiar aquí para que usted lo vea. Este sería peso del agua. ¿Sí? ¿Lo veo? Me lo estoy copiando. Sí. Ok. Ahora, el peso seco, WS, es el peso de la muestra seca más cápsula menos el peso de la cápsula que tengo acá. Entonces sería 454 menos 147. Al restar eso, me da el peso de la muestra seca, que es 307. Entonces, vamos a ejecutar eso en su calculadora. Todo Dios. Va a restar 461 menos 454. 7. 461 menos 454 es 7. Es 7. Sí. Ok. Ajá, eso queda guardadito por ahí. Ahora, 454 menos lo que pesa la cápsula, que es 147. 307. Ok, 307. Ahora dividimos 7 entre 307, que es el peso del agua entre el peso del sólido. Me da 0.0228. Ok. Ahora, como eso es un valor porcentual que vamos a reportar allí, lo multiplicamos por 100. Bueno, 2.280. Ok, entonces ese es el contenido de humedad en, en porcentaje. Ahora, como describimos la ecuación, gamma húmedo, en este caso sería 1780 o 1781 aproximado, o lo colocan con todos los decimales tal cual, lo divide entre uno más el contenido de humedad. Pero en este caso va a ser en el contenido de humedad devuelto en decimales, no en porcentaje. Es decir, uno más 0.0228. Ajá, entonces sería gamma D es igual a el contenido de humedad que era No, el contenido de humedad no, la densidad húmeda. gamma H. Ujú. El gamma H era, ¿me lo puede repetir, por favor? Ajá, gamma H es 1780,89. Aquí lo tiene. Ok, 1780,99 lo vamos a dividir entre uno más 0.028. Ujú. Me da.
1781.018. 1700. 81. Creo que tiene algún error ahí porque da es 1741. Es 1789 entre uno más 0,0228. Ya, ya, ya. El error lo puse en que puse 99 en vez de 89. Ya lo corrijo. 1780.918. No sé, porque fíjate, mire, si yo le hago acá, mire, está dividiendo 1780, que es la F18, ¿verdad? F10 entre uno más, el contenido me da que es 2,28 dividido entre 100. No sé si usted está colocando o coloca 2,28 entre 100 ahí mismo o 0,0228, Sí, sí, lo había porque no puesto creo que así. Excel. Oh, 1780.89 dividido entre 1 más 2.28 es igual a No, 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 2,28 no. Entre uno más 0,0228. 0.0228. Mil Cierra el setecientos paréntesis. ochenta punto noventa y uno. Bueno, no sé qué le está pasando a la calculadora suya porque da 1741. Lo estoy poniendo tal cual. A ver, lo voy a hacer aquí en mi calculadora, en la computadora, que sería 1780,89 entre, abro paréntesis, 1 más 0,0228. Así me da. ¿Y le da Si, cuánto? si puede abrir el WhatsApp desde su teléfono. Voy a sacarle el captura y se lo voy a enviar. 1780. Claro, amigo, lo que pasa es que usted tiene que colocarle el paréntesis, porque si usted no le coloca el paréntesis, divide 1780 con 89, lo divide entre uno, que es el mismo valor, y luego le suma 0,0028. mil Entonces, el setecientos cuarenta y calculador tiene uno que colocar los paréntesis. 1741.190. Ok, Ya, ahora sí. listo. Entonces, este procedimiento, este, se debe hacer en los siguientes, ¿verdad? En los siguientes. Es decir, ahorita no lo vamos a hacer porque sería muchísimo tiempo, pero ahí esto queda registrado, para que nosotros podamos completar, ¿verdad? Completar el cuadro que está allí como tal. Entonces, una vez que esté completado, ¿verdad? El recuadro, ¿qué es lo que se hace? Bueno, le explico. Fíjense que se había asumido como para comenzar 2, 4, 6, 8 y 10. Y fíjense los valores que resultaron. 2,28, 4,32, 5,86, 8,12 y 10,05. ¿Por qué están dando mayor? ¿Y por qué alguno dio menor? Casi en su mayoría dieron mayores. ¿Por qué? Porque en los laboratorios no hay precisión para esas mediciones porque normalmente uno toma unas probetas, mide más o menos, por decir algo, 120 cc, pero la vista no le da para esa exactitud. Eso puede ser una razón por la cual pudiera estarse colocando algo más de humedad. Pero otra razón importante es que aunque usted crea que el material está seco, el material tiene una O humedad sea, higroscópica. Humedad higroscópica es la humedad del ambiente que ha tomado el suelo durante el tiempo que ha permanecido seco. Entonces, lo lógico es que usted
logre hacer su gráfica con los valores reales, no con los valores asumidos. Yo pudiera hacer la gráfica con 2, 4, 6, 8, 10, pero lo real fue que el suelo tuvo 228, 432, 586, 812 y 1005. ¿Me sigue? Un poco. Esa humedad hidroscópica que usted está mencionando, porque me perdí en un punto que es, Ujú. usted hace los valores con los datos que le salieron de las muestras del laboratorio. Sí, señor. Ok. Pero recuerde que para humedecer el material, yo dije, por ejemplo, el punto 3 lo voy a hacer con el 6%. Entonces agarro 6.000 gramos de material y lo multiplico por el 6%, ¿verdad? Y 6 por 6 es 36. Quiere decir que son 360 cc de agua que debo medir en una probeta para humedecer el material. Ok. Pero ese 360 o lo pude haber medido muy bien o lo pude haber medido muy poco bien, o sea, con un margen de error. Pero el suelo lo estoy humedeciendo con ese margen de error medido. Como también le explico, el suelo puede tener una humedad higroscópica. Por decir algo, usted secó un material y lo secó en el horno, lo sacó, lo puso a enfriar y hizo la compactación 2 días después. Si Agarró humedad del como, aire. por ejemplo, Mérida tiene una humedad higroscópica bastante elevada. Entonces, todos los materiales que uno cree que están secos tienen una humedad higroscópica. Es decir, la humedad del ambiente la toman los suelos y por tanto hay que cuantificarla. Entiendo. ¿Entendió? Sí. Bueno, otro error que se puede estar cometiendo allí es que, error no, sino cosas que pasan en los laboratorios, es que, por ejemplo, hay mucho calor en el ambiente, entonces el suelo pierde humedad también de alguna manera. Entonces, por eso que a veces coloca un porcentaje y cuando calcula le da menor. Esos pueden ser los factores por los cuales hace la variación del contenido de humedad que hay, con el cual hay que graficar. Es por eso que al final acá aparece la curva de compactación, ¿verdad? Graficada con los contenidos de humedad real, ¿verdad? Los contenidos de humedad que se asumieron al inicio se llaman teóricos y los que resultan reales son contenidos de humedad real. Le explico. Ese contenido de humedad no siempre puede comenzar con el 2%. Por ejemplo, este es un material granular que comenzamos con contenidos de humedad bajos, pero si yo como experiencia técnico en el laboratorio digo, mire, ese material, el contenido de humedad óptimo está más o menos en el 12%, pues entonces yo debería practicar ensayos en el laboratorio con puede ser 8, 10, 12, 14, 16. Así cumpliría por lo menos 2 puntos en la rama húmeda, 2 puntos en la rama seca y uno muy cercano al contenido de humedad óptimo. ¿A quién llamamos óptimo? Al contenido de humedad que me sale en la gráfica. Comienza un ascenso en los puntos y luego hay una caída que permite una curva. ¿La logra ver? Bueno, sí. Ok. Fíjense que este ensayo que hicimos en el laboratorio del Politécnico Santiago Mariño de acá de Mérida, y comenzamos con esos porcentajes, pero fíjense que nos quedaron 4 puntos por la rama, bueno, vamos a decir 3 puntos en la rama húmeda y perdón, tres en la rama seca y uno solo en la parte húmeda y uno muy cercano al óptimo. ¿Lo logra ver? Sí. El cuarto punto. Esto quiere decir que el ensayo, pudiéramos haber comenzado, inclusive, si hubiésemos comenzado con unos valores más bajos, por ejemplo, con el 1%, posiblemente haciendo los 5 puntos todavía no llegábamos al óptimo, porque estamos trabajando 5 puntos antes del óptimo. Es por eso que es importante que la experiencia del técnico para elegir más o menos el tipo de humedad con el contenido de humedad que va a comenzar. ¿Sí? De tal manera que queden 2 puntos por acá, 2 puntos por acá y uno muy cercano al centro, a la gama de máximo. Entonces, si yo agarro una regla y tomo por acá, ¿verdad? Aunque yo creo que esto está mal, fíjense, está mal lo que está escrito acá, pero ahorita lo vamos a corregir. ¿Cuánto más o menos aquí sería? ¿Ven cómo llega a 9 el punto máximo? Ah, perdón. Sí veo, sí veo. Sí, mire, ya quedan 10 minutos para terminar la clase. Entonces,
Ese 9%. Ahora, si yo agarro una regla y sigo, ¿cuánto más o menos aquí me queda? Pues es como 1980 más o menos. Entonces yo escribiría aquí como gamma de máximo 1980 como densidad máxima. Y como contenido de humedad óptimo, copiaría 9%, ¿sí? Como datos para compactar ese material en campo, ¿sí? Ahora le explico otra. Esta recta que usted ve acá, por encima de la curva, se llama la recta de saturación que habíamos conversado en la clase anterior. Se calcula, escriba ahí la expresión, por favor. Dígame. Ajá, gamma D saturado. Este es para una ecuación de densidad seca cuando el material está completamente saturado al 100%. Es decir, gamma D, escriba gamma D va a ser Mm, igual Ajá, gamma D va a ser igual. a GS, el peso específico, Ajá, por el gamma del agua, por el gamma del agua, ajá, dividido todo eso, por, dividido, ajá, dividido, entre uno más uno más, W por W, GS. W W por ok. GS. Entonces, eso es esto que está acá, pero quizá usted no lo entienda acá muy, muy cómodamente. Entonces, eso quiere decir, si yo multiplico W por G sub S, eso es E, W por G sub S es igual a E cuando el suelo está 100% saturado. Pero si el suelo está parcialmente saturado, sería W por GS a su vez dividido entre S, que es la saturación. Pero como en este caso S es igual a 1, desaparece la S. Pero si fuera 90%, ahí debiera dividirse entre 0,90. Pero por ahora estamos hallando la saturación al 100%. Entonces, ¿qué hago yo con esta ecuación? Buena El G sub pregunta. S es un dato que se conoce. ¿Qué tengo que hacer para producir esos gamma D? Pues agarro y coloco. Si a mí me dio el 9% de humedad óptima, yo aquí esto está previamente programado, pero entonces yo pudiera comenzar a colocar un punto para 10, para 12 y para 14%. Eso me va a dar los valores que están representados, 2094, 2010 y 1932, me están dando como resultado de haber variado el contenido de humedad en esa ecuación que le acabo de Profesor, mostrar. una pregunta, Voy ¿ese a gráfico poner a esta aquí, escala? voy a colocar aquí un poquito más la escala para que se logre ver. ¿Sí? ¿Lo logra Sí, ver ahí? o sea, es decir, que si todos los valores son proporcionales, es decir, que un milímetro por un milímetro, si yo lo quisiera hacer. A ver, no le entiendo la pregunta. Es como, por ejemplo, la gráfica para identificar de plasticidad, para saber si un suelo es un limo o es una arcilla, no, pues, tiene los valores, pero no a esta escala. No, Es como una esto representación. sí está a escala. Fíjese Ok. que, ¿qué es lo qué me dice la expresión que yo le anoté usted anotó que es esta? Peso, perdón, es Ajá. G sub S, que es. A ver, yo le voy a dar aquí para que él tome los valores. G sub S, que es P36, ¿verdad? Dividido entre uno más W, que esto ya Por es asumiendo GS. 10%, entre 100, porque hay que devolverlo a decimal, multiplicado por el GS de nuevo, ¿verdad? Ujú. Y claro, aquí lo multiplico por 1000 para poder, porque el gamma del agua es 1000. Es decir, toda esta expresión la estoy multiplicando por 1000, que es el gamma del agua. ¿Me sigue con el cursor? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que se dice? Que para hallar la curva de saturación, escojo puntos justo después del óptimo. Entonces, justo después del óptimo, aquí en este caso que fue 9, escogí 10, escogí 12, escogí 14 para utilizar la misma expresión. Cuando coloqué 10% en la expresión, 10% con el G sub S y 1000 gamma del agua, me arrojó como 2094. Entonces, yo voy a graficar 10, el punto 10% lo voy a graficar con 2094 y obtengo este primer punto que le estoy señalando acá. Luego con el 12 me resultó 2010 con 62. Ese 12, 2010 con 62. El tercer punto que fue 14 es 1932. Entonces grafico el punto 14 con 1932 con 90. Y uno de esos puntos, y eso me da la curva de saturación. La curva de saturación tiene varias, digamos, usos importantes. Una, una es que el paralelismo con la rama húmeda debe mantenerse paralelo, porque si no, el ensayo está mal realizado. Es decir, si yo
Esto es paralelo a esto. ¿Sí lo ven? Sí, así Ok, sabemos que el ensayo está bien. el ensayo está bien. Eso indica. Ahora, si yo agarro otra línea y calculo, agarro una línea acá, voy a colocar una línea acá. Ay, carajo, esto no. Una nueva línea. No, más. Voy a insertar una línea acá. Y si yo inserto acá una línea, acá, ¿verdad? Si yo veo cuánto es esta separación desde aquí hasta acá, ¿qué hago? Bajo este punto y digo aquí más o menos es 13, anota por ahí en la calculadora, 13.5. Voy. 13.5. Fíjense que estoy bajando de este punto y más o menos mido 13.5 acá. Ujú. Luego bajo con el otro, le voy a restar a 13.5, le voy a restar más o menos como 9.8. Bajo este punto hasta acá y es como 9.8 más o menos. 13.5 menos 9.8 es Ajá, 3.7. 3.7. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está como ingeniero inspector en un proceso de compactación y usted ve que eso se lo explicaba yo en la clase anterior a usted, que yo le pusimos diferencia a la recta saturación, no sé si lo recuerda, pero usted Sí, revisa la clase y ahí que también aparece. estábamos hablando sobre diferentes tipos o diferentes maneras en las cuales se puede llegar a planear un suelo según el tipo de suelo que es. Claro, pero cuando mostrábamos la curva de compactación, yo le hacía a ustedes referencia de esto que estamos explicando aquí ahora. Sí. Entonces, ese valor que le dio 3 puntos y algo, ¿verdad? Ujú. Usted está viendo que está bastante separado de la curva de saturación. Y entonces, si el señor que está, digamos, humedeciendo el material le dice, ingeniero, yo me pasé con el 2%, o sea, usted le dijo que era el 9%, pero Ajá. él se pasó al 11%, ¿verdad? Entonces hay que hallar una manera de nivelar. Claro, pero usted puede mirar la curva de saturación y ve que usted está holgado con 3%. Entonces dice, no, quizás no se pasó mucho. Entonces prueban la densidad y posiblemente le cumpla con el 95% de la gama de máximo. O sea, que es decir, ese porcentaje de, por ejemplo, que nos dio ahorita de 3.7 es como el margen de error Ajá, por el que se ahora puede pasar. si usted tuviera un margen de error, por Es como, ejemplo, de 1%, o sea que la diferencia fue 1%, queda un minuto. Les ajá. explico aquí rápido. Fuera de 1%, y resulta que el señor le dice que se pasó con 2, usted le está diciendo no, se pasó demasiado. Y eso va a bajar notablemente la densidad. Bueno, Cristian, se está terminando, queda un minuto, es decir, logramos complementar lo que el proceso de la curva. Espero que sus compañeros puedan ver el video para que logren hacer. Usted le quedaría pues terminar con los demás cálculos, ¿verdad? Mirar lo que se hizo aquí en clase para que logre hacer y yo les voy a poner una tarea sobre eso. Ok, ¿Parece? va a ser otro video ahorita. No, no, ya con esto completo esto porque esto es, yo tengo que hacer otros ejercicios, pero no los voy a hacer ahorita. Quiero que se nivele con esto para que hagamos los ejercicios. Creo que vamos a tener que abrir una clase Zoom antes del